Bueno, no sé si entró alguno más, pero bueno, igual como vamos Somos, grabando la están entrando, clase, son 32. ahí están entrando. Bueno, si no esperamos, porque por ahí para no ser injusta total, sí veo que ahí van subiendo los participantes. ¿Pudieron avanzar algo con la práctica mientras esperamos que sigan entrando? A ver si alguno quiere hablar. ¿Han podido avanzar algo con la práctica, ya con el práctico de límites, o siguen todavía con el práctico de funciones? No he visto mucha actividad en el aula virtual. Acuérdense que pueden, me voy a prender el video un ratito, que pueden consultar, ¿sí? En el aula virtual a través del foro, todas las consultas que estimen necesarias. Así pueden avanzar. Si recuerden que nos queda esta semana y la otra, es el Sí, yo acá 19 el parcial. estoy compartiendo el cronograma. Bueno, ahí ya empieza Estela medio a hablar, sí. Ah, siguen entrando. Sí, Pero bueno, bueno, mientras voy hablando acá del cronograma. Vean acá que en el cronograma, ¿sí? Esto está, hay un temario bastante amplio, nosotros a veces lo vamos readecuando, ¿sí? Habíamos alcanzado a ver hasta lo que era continuidad, ¿m? Así que de acá para adelante nos quedaría ir viendo entre esta clase y la clase del miércoles. Como les decía Estela, nos queda lo que hemos tratado de armar en el cronograma, es que hasta esta semana del viernes podamos ver todos los temas que son de esta unidad, de la que es la unidad de límite, límite y continuidad, para dejar después la próxima semana para hacer todas consultas y repasos, abocarse a que estén todos los temas dados y podamos hacer ejercitaciones o como decía Estela ahí de hacer ese simulacro de examen, ¿sí? Para que ustedes vean cómo van a ser evaluados a través del aula virtual. No sé si tienen alguna consulta para hacer. Recuerden entonces que acá estamos con el trabajo práctico, ahora con el trabajo práctico número 2, y después en la próxima semana van a poder hacer consultas de los dos trabajos prácticos, ¿sí? Tanto en los horarios de teoría como en de práctica. No sé si hay alguna consulta, Estela. igual el punto 5 me quedé. David, Germán A ver, ahí miro el y chat. Magdiel se quedaron, están por el punto 5 del trabajo práctico 2 entiendo. Ah, bueno, bien, entonces, pero ya lo empezaron, Sí, entonces, sí, bien. Igual no hay problema si si alguno está con el trabajo práctico número 1, va a la unidad del módulo 1, y donde hace ahí las tenemos en consultas. el aula virtual y hacen las consultas, ¿sí? Hacen las consultas. No es que tengan que estar sí todos con este práctico, si van trabajando con el otro práctico también, hagan las consultas en el foro que corresponda, ¿sí? Para ser organizados. Bueno, bien, esto es como en cada clase les pongo el cronograma adelante como para que veamos bien y tengamos la llamada deadline, ¿no? La línea ahí final, que tenemos el primer parcial que involucra las dos unidades, funciones y límite y continuidad, y va a ser el lunes 19 de abril, ¿sí? La idea es hacerlo en el mismo horario de las clases, pero bueno, todo eso ya se lo vamos a ir contando. Bien, el último que nos quedamos en la última clase, yo quiero acá retomar, fue en el concepto de continuidad, ¿sí? Recuerdan que para que una función sea continua en un determinado punto x igual a pusimos acá, en este caso, podemos cambiar este valor, a veces lo podemos llamar c, x sub 0, ¿sí? Cuando le ponemos una letra a o un subíndice, estamos hablando de un determinado punto en particular, entonces que para que exista el límite de una función para x tendiendo a A, ese valor del límite tiene que ser igual al valor funcional en el punto. Y esto trae aparejada tres condiciones, ¿sí? Digamos, que se cumpla esto, este resultado, no es cualquier L, ¿sí? Como está marcado acá, sino que es el valor funcional en A. ¿Sí? Nosotros habíamos visto en el concepto del límite, vamos a retomar, si teníamos un límite puntual, cuando x tiende a de una función y esto me daba un resultado finito L, decíamos que los valores funcionales se acercaban a este valor L conforme la variable independiente se acercaba al punto A, ¿sí? Si este resultado era finito, bueno, sabíamos que los valores funcionales se acercaran a este valor finito y el límite existía, si existe, es único, ¿sí? Pero en el concepto de límite general, no nos interesa qué es lo que pasa en el punto, la función podría llegar a estar definida o no. En el caso de continuidad, y cuando estamos hablando ahora de continuidad en un determinado punto, en x igual a a, sí nos interesa lo que pasa porque tiene que existir el valor funcional, ¿sí? O sea que el valor de a tiene que pertenecer al dominio de la función.
Por otro lado, esto implica también que exista el límite y que me dé un valor finito, que me dé un valor L. Y la tercera condición es que el valor del límite tiene que ser igual, el valor SL tiene que ser igual al valor funcional en A, como lo puse acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Después nos fuimos clasificando los distintos tipos de discontinuidades. Yo quería retomar esto porque me quedó pendiente algunos teoremas de continuidad y a su vez hablar de continuidad en un intervalo ahora. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Así voy avanzando. ¿Recuerdan lo que vimos en las No, clases Fabi, pasadas? no escribieron Bien. nada. Vamos a hablar entonces de continuidad en un intervalo, porque recién hablamos de continuidad en un punto, ¿sí? Entonces, una función, vamos a decir que es continua para todos los puntos del intervalo abierto AB, o sea que lo que estamos diciendo acá, si lo hablamos en símbolo, es que para todo X que pertenece a la B, la función va a ser continua, bueno, ¿sí? Entonces va a ser continua en ese intervalo abierto. ¿Sí? Es decir, si nosotros analizamos todos los infinitos puntos, nosotros tenemos un intervalo, hiciéramos ese análisis que hicimos recién en A, que lo podríamos haber llamado C, ¿sí? Hacemos ese análisis para todos los infinitos puntos que están acá dentro de este intervalo abierto, vamos a decir entonces, y se cumplen esas condiciones para todos estos infinitos puntos, decimos que la función es continua en ese intervalo abierto, ¿sí? Acá hay un concepto que vamos a incorporar, que es que podemos hablar de continuidad por derecha de una función, ¿sí? Y continuidad por izquierda también. ¿Qué significa eso? Bueno, justamente como vimos los límites laterales, yo me puedo acercar por derecha y que la continuidad se dé a la derecha de A y no a la izquierda, ¿sí? Y que me coincida con ese valor funcional. Por ejemplo, yo puedo llegar a tener una función, que sea una función partida, estamos en X y en Y, ¿sí? Voy a cambiar el color para que no quede todo tan rojo. Tengo una función, por ejemplo, estamos parados acá en un determinado punto A, ¿sí? Y sucede esto, por ejemplo, ¿no? Que la función por derecha, ¿sí? Los valores funcionales se están acercando a ese valor L. Yo acá puse un corchete, o puedo poner un corchete o un punto lleno, que hemos visto distintas formas de representación, y en este caso esto me coincide con el valor funcional en A. Entonces, si bien en A, si yo analizo la continuidad en A, no es continua, y lo que habíamos visto en la otra clase, a ver qué tipo de discontinuidad tendría en A este gráfico que yo estoy haciendo acá como ejemplo. A ver si me pueden A ver. decir qué tipo de discontinuidad tendría. Inevitable. Inevitable. ¿Y qué tipo de salto es? Salto ¿Cómo? finito, ¿sí? Ah, Sí, decimos salto o de salto finito. Yo les había dicho para que les quedara más asociado con lo que es la representación gráfica y uno lo pueda recordar mejor, hablamos de salto finito o salto infinito, en lugar de hablar de salto esencial, ¿sí? Pero si el valor funcional existe por derecha, digamos, la función, perdón, es continua por derecha, entonces esta función justamente cumple con esto, es continua por la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque acercándome por derecha, el valor del límite, vamos a ponerle acá, se me cortó, me callé porque me parece que es inestable, se escucha bien. El límite por no se derecha, escucha bien, digamos, Fabi. me coincide con el valor funcional. ¿Bien? ¿Qué pasaría si fuera por izquierda? ¿Cómo modificaría yo este gráfico que hice para que sea continua por izquierda en lugar de por derecha? ¿Cómo lo modificaría? A ver, voy a tomar otro color. ¿Qué modificación hago para que sea continua por la izquierda? A ver. ¿Qué tendría que Ponerle un modificar acá? corchete en el punto A, en la Bien, función de izquierda. a la izquierda, digamos, acercándome por izquierda, yo acá tendría que tener el corchete ahora que me incluya el punto por este lado. Y acá, en lugar de tener un corchete, el corchete que tendría que tener, un paréntesis, ¿sí? Bien, ¿se entendió bien este tema? Entonces acá, ahora el valor funcional, yo tengo un límite por derecha, pero el valor funcional en A es este, ¿sí? Bueno, ese es el concepto de lo que es entonces, puede haber continuidad por derecha o por izquierda. ¿Por qué son importantes estos dos conceptos de continuidad de intervalo abierto y después por derecha o por izquierda? Para entender bien qué es lo que sucede cuando tenemos un intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, para que la función sea continua en un intervalo y que el intervalo sea cerrado AB, tiene que ser continua en el intervalo abierto, ¿sí? AB,
pero a su vez tiene que ser continua por derecha en A, lo voy a poner acá para que se note mejor, por derecha en A, ¿sí? Y por izquierda en B. ¿Se dan cuenta? Acá este punto, es decir, por izquierda en A, porque si yo estoy hablando de este intervalo AB, lo voy a ir remarcando mientras voy hablando, estoy hablando del intervalo AB y quiero que sea continua en el intervalo cerrado, no solo tiene que ser continua para todos los infinitos puntos que están en este intervalo abierto, sino que en este extremo, que es el extremo izquierdo, tiene que ser continua por derecha, y en este intervalo, que es el intervalo, el extremo derecho, perdón, tiene que ser continua por izquierda. ¿Se entiende ese concepto? Esto es importante que lo entiendan, quería retomarlo, porque después cuando veamos los distintos teoremas que hay ahora de funciones continuas, y en la próxima unidad, cuando veamos derivadas, es importante que se entienda este concepto, ¿sí? ¿Qué significa decir que una función es continua en un intervalo cerrado? Porque muchas veces recordamos bien la continuidad en un punto, pero no recordamos bien qué significa continuidad en un intervalo cerrado, ¿sí? ¿Se entendió esto? Para Ahí que... Sí, Maxviel dice que estaba perdido un poco, pero le pregunté en dónde y no me contestó todavía. a ver, Me perdí un estamos poco. hablando de continuidad. Continua en el lado Yo acá les vuelvo... derecho. Ah, en el derecho de A. ¿Estás hablando de acá donde estoy en esta imagen o antes? Lo que pasa es que se le cortó. ¿En esta imagen o en la anterior? Yo borro acá y vuelvo a ir marcando. En esta. En esta, bien, te vuelvo a mostrar. Yo voy a ir marcando acá. Estamos hablando de un intervalo cerrado, ¿sí? Y yo quiero definir continuidad en este intervalo cerrado. Cerrado significa que quiero que sea continua. Fíjense, si es cerrado, estoy considerando todos estos valores que están acá, todos estos infinitos valores, pero a su vez estoy de este lado de A y estoy a la izquierda de B, ¿sí? Entonces, mirando siempre es importante que se ayuden con un gráfico. Acá vamos a completar X, ¿sí? Que no lo completé antes, siempre poner los nombres a los ejes, las variables. Y entonces yo lo que quiero es que este punto, ven que acá hay un punto lleno, yo lo podría haber puesto como un corchete, este puntito que está acá, yo podría haber puesto si quieren un corchete, estoy indicando que es un intervalo cerrado, que ese punto lo está tomando. Digamos que acá este valor es el valor funcional en dónde, a ver, ¿en qué punto es este valor funcional? En A. En A, bien. ¿Y este valor cuál va a ser? ¿El valor funcional en dónde? En B. En B, bien. Entonces, primero estamos viendo, no hay ningún punto extraño en el intervalo abierto, eso se están dando cuenta, digamos, toda esta curva que está roja, no sucede nada extraño, digamos, nos estamos dando cuenta que yo la puedo dibujar, el concepto, digamos, intuitivo de continuidad es que yo agarro el lápiz y lo puedo dibujar con un trazo continuo, sin interrupciones, ¿sí? Entonces me doy cuenta que no hay problemas, ¿sí? Si hubiera algún salto, yo hubiese tenido que levantar el lápiz porque había un agujerito, por ejemplo, ahí ya hay una discontinuidad. Si yo al hacer el trazo arranco en otro lugar, cuenta que hay una discontinuidad, ¿sí? Entonces, en el libro abierto no hay discontinuidades, pero tengo que ser muy... Entonces, es importante que cuando yo me acerque a A, y acá estoy retomando los conceptos que les dije recién, ¿sí? El valor funcional en A, fíjense qué sucede. El límite, yo lo vuelvo a escribir lo que está ahí arriba. Cuando yo me estoy acercando a la derecha de A, de la función, ¿cuánto me está dando? Si yo me acerco por derecha a A. ¿Los valores funcionales a qué valor se acercan? Si me voy acercando por derecha a A. Se acercan a A. A ver. Pueden hablar, Sí, así. A la función de A, ¿Se dan F. cuenta que el valor del límite es el valor funcional en A si me acerco por derecha? Si me acerco por izquierda, en este caso de este ejemplo no hay función representada. Yo podría decir que no existe, ¿sí? Por izquierda, pero por derecha, ese límite es el valor funcional en A. ¿Qué pasa ahora si yo planteo el límite? se cortó. Sí, no, pensé que era yo, mi conexión. A ver.
Fabi. Ah, la sacó. Ahí entra. Uf, se tildó la máquina. La bronca cuando se tilda la máquina. Ahí esperamos que Fabi ingrese. Hola, Hola, Fabi. me quedé hablando sola, Sí, perdón. Ay, bueno. pero se venía escuchando re bien, ¿eh? La última partecita se Sí, cortó. sí, una bronca, bueno. A ver ahí. Ahí ya estás compartiendo. Bien, voy a ir acá a continuidad. Estamos entonces en continuidad en este intervalo. Ahí está. El límite entonces, cuando yo me acerco por derecha, los valores funcionales se acercan al valor funcional en A. Entonces, no es cualquier L este, ¿sí? Es el valor funcional en el punto en donde yo justamente estoy evaluando el límite. Entonces se da que es continua por derecha en A. Cuando yo me acerco a B por izquierda, los valores funcionales se están acercando al valor funcional en B, ¿sí? Entonces, ese límite lateral no es cualquiera, sino que es justamente el valor funcional en el punto donde yo estoy evaluando ese límite. Entonces digo que es continua por derecha en B, ¿sí? Entonces, vuelvo al concepto. Para que una función sea continua en un intervalo cerrado a B, tiene que ser, ¿qué tiene que cumplirse? Que f tiene que ser continua en el intervalo abierto en B, a B, y tiene que ser continua por derecha, ¿sí? En A, y continua por izquierda en B. No importa qué pase en lo demás, puede suceder que también justo sea continua, pero si estoy hablando de ese intervalo cerrado en el que a mí me interesa analizar la función, tiene que cumplirse simultáneamente todas estas cosas, ¿sí? Ser continua en el intervalo abierto, por derecha en A y por izquierda en B. ¿Se entendió ahora? ¿Que tenían dudas? ¿Los que tenían dudas? A ver, Eh, estimo que sí. A ver. sí, yo acá saqué, mientras sigo hablando, me decís cualquier cosa. Sí, Yo sí, acá ahí dice que saqué sí. porque, bien, yo sé que hay alumnos que van siguiendo los apuntes teóricos, yo voy buscando, si bien me lleva tiempo, pero me gusta para mostrarles recursos distintos y gráficos distintos, pero acá les puse para que ustedes se orienten con los apuntes teóricos, ¿sí? Esto de la continuidad en el intervalo cerrado es esta definición que lo tienen en los apuntes teóricos, ¿sí? Que una función sea continua en el intervalo cerrado, tiene que cumplirse entonces que sea continua en el intervalo abierto, continua por derecha en A y por izquierda en B. ¿Bien? Bien. Vamos a seguir avanzando. A ver, vamos a ver algunos teoremitas, porque estos nos van a servir después, nos van a dar algunos conceptos, no vamos a hacer las demostraciones, pero por lo menos ir viendo algunos conceptos, ¿sí? Esto los tomé, la primera parte lo tomé de los apuntes teóricos, pero lo que sigue me pareció interesante, una página en internet que encontré, que después se las voy a pasar también, lo van a ver. Entonces, vamos a ver acá algunas particularidades. Si nosotros estamos evaluando un límite puntual, ¿sí? De una función g de x, y ese resultado me da b, y vemos que la función es continua en b, ¿sí? Entonces vamos a ver que la composición, ¿sí? F operado X me va a dar F de B. A ver, Fabi. Si esta función, sí, Ah, se te ¿se había cortó? perdido. Sí, un poquito, pero bueno, no, dijiste lo de la composición, se alcanzó a entender. Bien, bien. Recuerdan que cuando yo tengo una composición F operado con G de X, ¿sí? Vamos a recordar lo que es composición, era lo mismo que escribir F de G de X, ¿sí? Entonces, lo que está hecho acá en este paso es eso, escribirla la composición de otra forma. Como veíamos que teníamos este dato, que la función g era continua en A, o sea que si es continua, si es continua, En B. entonces lo que hacemos es continua en B la función f, ¿sí? Las dos cosas, f es continua en B,
¿Está bien? Pero tenemos este resultado de este límite. Entonces, si cuando yo estoy evaluando cuando x tiende a A, tengo un resultado finito y ese resultado finito es B, es porque acá, cuando este valor lo estoy evaluando, ¿cuánto me va a estar dando? ¿Cuánto vale x cuando tiende a de g de x? Este dato que habíamos dicho, este valor es B, ¿sí? B. Entonces, B. Entonces, este resultado, como la función es continua en B, directamente esto va a ser f en B, ¿sí? Esto se utiliza mucho en composición de funciones. Ahora vamos a ver un caso especial que se utiliza cuando justamente esta función que está por fuera es el logaritmo. Vamos a utilizar este teorema también. Y eso se utiliza mucho en la resolución de los límites, ¿sí? Hay veces que si ya sabemos cómo están compuestas y conocemos el límite de la función que está por dentro, en este caso, y la otra función es continua en B, podemos llegar a calcular primero este límite y después aplicarle directamente la otra función. Vamos a ver un ejemplo, que esto en realidad lo hacemos, van a ver con el ejemplo que es más sencillo de lo que parece, ¿sí? Nosotros acá estamos evaluando el seno cuadrado de x, ¿sí? Cuando x tiende a pi sobre 4. Entonces, ¿qué significa esto? Justamente como esta función, la que es cuadrática, es continua en este punto, que sería raíz de 2 sobre 2, este valor sería el valor de b, entonces fíjense que yo lo que puedo hacer es calcular el límite y al resultado de ese límite elevarlo al cuadrado. Esto lo hacemos mentalmente generalmente, ¿sí? Porque cuando hacemos el cálculo lo hacemos sin saber que estamos aplicando este teorema, ¿sí? Calculamos este límite, seno de x, si x tiende a pi sobre 2, a pi sobre 4, perdón, el seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, y entonces ese resultado lo elevo al cuadrado, ¿sí? ¿Hay alguna duda ahí? Ven que es sencillo nada más. No, se escucha bien, Fabi. Bien, después, estos son corolarios que dice, bueno, que si una función es continua en A y tenemos que g de x es x, entonces directamente, bueno, esto es mucho más sencillo, porque estamos hablando de x, es calcularle el límite cuando x tiende a x y después aplicarle la función, ¿sí? Acá está el que es más importante, que esto sí lo aplicamos mucho y a veces nos cuesta, no se ve tan sencillamente, ¿sí? Para resolverlo. Acá yo les puse, esto está en el ejercicio, en el práctico 2, es el ejercicio 13, ¿sí? Para aplicar justamente este tema. Entonces acá en particular, ¿qué vamos a tener? Una función, lo mismo que hicimos hoy, cuando x tiende a de g de x me da un valor b. ¿Qué estamos agregando ahora en particular? Que ese b no es cualquiera, sino que tiene que ser positivo ese valor. Entonces acá tendríamos lo mismo. Ahora la función f, en lugar de ser cualquiera, es el logaritmo. Entonces el logaritmo va afuera, ¿ven? Lo mismo que teníamos acá, yo lo dejé ahí a la vista. ¿Sí? Acá teníamos, vuelvo a borrar acá, para que se vea bien. Nosotros teníamos una función, acá llegábamos a f en b, ¿sí? Y teníamos f de g de x, f, la función, f, la que aplicaba último, salía fuera del límite. Bueno, acá es lo mismo. La que aplico último, que en este caso es el logaritmo, sale fuera del límite. Resuelvo este límite y después el resultado directamente va a ser el logaritmo de ese valor, ¿sí? El logaritmo de b. Bien, sería logaritmo natural de b. Porque sabemos que este límite, el dato que nos estaban dando acá, es que este valor era el valor b. Entonces llegamos al logaritmo natural de b, ¿sí? Acá vemos un ejemplo, ustedes después ya pueden hacer, ven, este ejercicio 13, pero acá hay un ejemplo que estaba en los apuntes teóricos, que tenemos cuando x tiende a 2 del logaritmo de esta expresión, entonces lo que se hace es sacar el logaritmo fuera, ¿sí? Y aplicar el límite, y después que aplicamos el límite a la función g de x que está dentro, donde sabemos que este resultado es positivo cuando x tiende a 2, tenemos el logaritmo de ese valor, que en este caso es. En esta ejercitación tenemos un proceso en Ahí la se cortó, cual Fabi. vamos a tener el límite. Por ahí no fue mucho lo que dije. A ver, ¿se escucha ahora, Estela? Ahora sí, ahora sí, sí. Generalmente, bien, lo que vamos a tener es, en lugar de ya tener el logaritmo, vamos a tener un límite que no vamos a saber calcularlo, ¿sí? Pero generalmente va a ser cuando tengamos este tipo de funciones. Una función elevada
a otra función, ¿sí? Entonces, para poder resolver ese límite, lo que vamos a hacer es suponer que ese límite existe y vale L, ¿sí? Pero nos vamos a valer de una propiedad en la cual nosotros vamos a poder aplicar logaritmo, y generalmente aplicamos logaritmo natural en ambos miembros, ¿sí? Y se trabaja de esta manera. Entonces, acá lo que se hace es lo contrario. En lugar, fíjense que acá tenemos el logaritmo por fuera, como está acá, ¿no? Y lo que hacemos es el paso contrario, ponerlo adentro, ¿sí? Mandarlo adentro del límite en la composición. Hacemos justamente lo contrario, ¿sí? A esto que estaba explicando recién. Entonces vamos a evaluar el límite cuando x tiende a del logaritmo natural de esta expresión, y eso lo que nos va a permitir es poder aplicar. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos va a permitir aplicar la propiedad del logaritmo, en la cual en el logaritmo lo que vamos a hacer después, yo lo dejo acá, después vamos a hacer algún ejercicio en la práctica, me va a permitir bajar esto que está como potencia, y ahí lo voy a seguir trabajando, ¿sí? Esto se va a ver mucho más claro cuando lo hagan con algún ejercicio práctico, ¿sí? Después por ahí, a ver si avanzo un poquito más por el tiempo que nos queda, o voy al ejercicio quizás, a ver, voy al ejercicio 13, que tengo uno acá abierto. Trabajo práctico. Porque si no me toca empezar con los teoremas ahora. Y nos queda pocos minutitos. Sí, ya nos avisó. Sí, por eso. Entonces vamos al ejercicio 13, ¿sí? Entonces justamente ven que acá está la propiedad. Así la afirmamos esta antes de empezar con los teoremas. Entonces vemos que este límite es b, el valor de b es positivo, entonces lo que podemos hacer es lo contrario, el logaritmo, ¿sí? Si está fuera, lo que generalmente vamos a hacer es este paso contrario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a tomar el ejercicio A, tenemos el límite. Cuando x tiende a 0, de 1 sobre x elevado a la 1 sobre x, y fíjense, bueno, acá en este caso tiene que ser a 0 por derecha, ¿sí? Porque si no la función no estaría definida. Entonces tenemos, suponemos que esto es igual a L, entonces lo que hacemos en un siguiente paso, yo lo voy a hacer medio rapidito acá, vamos a aplicar logaritmo natural en ambos miembros, y por esta propiedad que vimos recién, que la aplicamos en el sentido contrario, lo que vamos a decir, bueno, el logaritmo del límite sería el límite del logaritmo, porque justamente, ¿por qué yo puse que esto tiene que ser por derecha? Porque si no, no estaría definido, ¿sí? La base de una exponencial, recuerden que tiene que ser positiva, y era la condición que me decía ese teorema también, ¿sí? Continuamos, entonces me va a quedar en este paso directamente, por ahí lo que hacemos es escribirlo de otra manera, para que lo veamos mejor. Ahí le escribo logaritmo con otro color, para que nos quede bien claro qué es lo que estamos haciendo, y esto lo tenemos que trabajar siempre la igualdad, porque lo que vamos a estar encontrando al resolver este límite que está a la izquierda, va a ser el logaritmo de L, no L, ¿sí? Entonces hay que seguir trabajándolo hacia abajo. Ahora lo que hacemos es aplicar la propiedad del logaritmo, donde baja la potencia. Entonces vamos a escribir el límite, acá me faltó poner por derecha, cuando x tiende a 0 por derecha, 1 sobre x por el logaritmo natural de 1 sobre x, y esto es igual al logaritmo natural de L. Y acá ya lo tenemos de una forma que es mucho más sencillo, que la vamos a poder evaluar ahora, que cuando teníamos potencia de potencia. Hay veces, bueno, yo no me detuve acá, porque quise apurarme un poquito por el tiempo, pero siempre primero evalúo, ¿no? Antes de hacer nada. Primero evaluar, antes de hacer nada. Y vemos si estamos en una indeterminación, porque quizás es un ejercicio tramposo en donde no es indeterminado y lo vamos a poder resolver, ¿sí? Entonces acá vamos aplicando el límite, esto nos va a dar 1 sobre tiende a 0 por derecha, por el logaritmo natural de 1 sobre tiende a 0 por derecha. Y evalúo qué es lo que está sucediendo ahí, ¿sí? 1 sobre algo que se hace cada vez más chico, pero positivo, ¿a qué tiende? A más infinito. Perfecto, es más infinito. Esto también entonces es lo mismo, ¿no? Esto va a tender a más infinito, y a más infinito. A ver si se ve el amarillo. Ah, no. Voy a poner un verde acá. El logaritmo de algo que tiende a infinito, ¿a qué tiende? ¿Qué pasa con el logaritmo a medida que los valores, la variable independiente crece indefinidamente? ¿Cómo es la función logaritmo?
Vieron que acá vamos enlazando todo, ¿no? Si yo me acuerdo de la función logaritmo, No, por más que infinito, ¿no? crezca infinito, por más que Infinito. crezca muy lentamente, acá da la impresión de que no crece mucho, pero bueno, si esto, la variable independiente crece indefinidamente, los valores funcionales también. ¿Cuánto me da el producto de tiende a infinito por tiende a infinito? Tiene infinito. Tiende a más infinito. ¿Y esto quién era? ¿Era L? ¿Qué venía encontrando yo acá? Era un logaritmo natural de L. Era el logaritmo natural de L. Entonces, en este caso, vamos a ver que por ahí pareciera que no hubiera inconveniente, que es lo mismo, pero después vamos a ver en otros ejemplos que no. Entonces, en este caso, lo que hacemos ahora en el último paso es aplicar la definición del logaritmo. Entonces decimos, esto es cierto, sí, solo sí, la base de este logaritmo natural, que es el número e, elevado al resultado, que era tiende a más infinito, esto es el valor de L. ¿Sí? Tengo que hacer este antilogaritmo. ¿Cuánto me da e tendiendo a infinito? ¿A qué tiende esto? Acá nos tenemos que acordar de la función De la función. exponencial ahora. Ujú. ¿Sí? Si uno se acuerda de la función, es mucho más fácil recordar. ¿Sí? La función exponencial es esta, que es la inversa del logaritmo. A medida que x crece indefinidamente, los valores funcionales, y esta crece mucho más, ¿no? Sí, sí, sí. Esto lo hemos escuchado mucho, este concepto, ¿no? De crecimiento exponencial del coronavirus y de los casos. Bueno. Entonces acá, Ahí, en este caso, por lo tanto, sí, Estela. no, después si podés repetir lo último que pregunta Karina. Bien, a ver, Karina, ¿qué querés consultar? ¿Me paro ahí? ¿Qué quería consultar, Desde Karina? la E, desde la E. Ah, acá, bien. Lo que hice yo acá es, porque vos tenés este logaritmo natural, es lo mismo que tener logaritmo en base E, ¿sí? De L. Entonces acá, lo que hice acá es usar la definición del logaritmo. Logaritmo en base A, ¿sí? De algo. ¿Te acordás ahora, Karina? A ver, Yo te lo pongo acá, la definición del logaritmo es, si vos tenés el logaritmo en base A de X es igual a B, vamos a poner, sí, solo sí, la base de ese logaritmo elevado al resultado te da el número. ahí sí ya Eso es lo que entendió. usé. Bien, bueno, Y también había preguntado sí. Lautaro que no entendió por qué cero por derecha. Yo le puse por el dominio del logaritmo. ¿Por qué ¿Qué pasó? lo que no entiende, ¿por qué tendía Estela, cero por derecho? Hola, ¿me ¿hay alguna escuchan? otra duda? ¿Me escuchan? Hola. A usted Sí, sí, se se te escucha, la... profe. Ah, Hola. hola, Fabi. ¿Me escuchás? Sí, se ve que se me cortó. Ah, ¿me escuchás ahí? Ay, están dando mal, hay viento acá otra vez. No, no, pero se te escucha. Bueno, no, ya le contesté, Fabi. Ella Sí, no me yo te escucha, escucho me parece. cortado. A ver, a ver. Ahí la debe haber sacado. Bueno, ya nos quedan un Acá estoy de minutito. vuelta. Ah, ¿me escuchabas? En cualquier momento, si ven una loca colgada de un satélite, soy yo, chicos. Se te escuchaba re bien, ¿eh? Porque estoy... Sí, Se sí, veía pero re de bien. golpe no escuché. No, Bueno, que era porque tendía a cero eh, por derecha. Yo le contesté que era por el dominio del logaritmo. ahí se ve. Todavía no. Puse compartir Ahí sí, solo ahí está. OneNote. Ahí sí Puse ya para se que fuera ve. más rápido, compartí OneNote. Bien, Sí. lo que yo les decía, antes que nos saque por ahí, lo que yo les decía, esto de primero evaluar, yo fui rápido por el tiempo, iba mirando el tiempo que nos quedaba, entonces quise explicarles el ejercicio. Cuando yo estoy en esta parte, ¿sí? Evalúo el límite. Ahora voy a ponerlo acá, a ver si me da el tiempo. A lo que voy de primero evaluar es esto. Yo tengo, antes de aplicar ningún método, digo, bueno, el límite. Cuando x tiende a infinito perdón, a 0 por derecha de 1 sobre x elevado a la 1 sobre x, a lo que les voy a evaluar es a esto justamente. Yo tengo que hacer la evaluación. Esto es 1 sobre tiende a 0 por derecha elevado a 1 sobre tiende a 0 por derecha, ¿sí?
Entonces esto me queda, bien, como bien dijeron, infinito más infinito, vamos a poner bien el signo, elevado a la tiende a más infinito. ¿Sí? Esto vamos a ver después, en realidad es mucho más sencillo, no es indeterminación, pero es mucho más sencillo aplicar este concepto y ya sacarnos la duda de que realmente no nos daba indeterminado, porque si no nos hubiese dado indeterminado acá también, no hubiésemos podido llegar, ¿sí? Nos quedó un producto infinito, se convirtió en un producto de infinitos. Pero bueno, por eso esto de primero evaluar es lo que yo les decía que es conveniente. Si llegamos acá, por más que